Momento de continuar con la segunda parte de este programa. Vamos con las portadas. Periódico El Universal destaca: muertos y heridos al caer templete en acto público de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, pese a las condiciones extremas climáticas, decidieron no cancelar el evento. Lamentablemente esto ha dejado como resultado 9 personas sin vida y más de 120 heridos. La cifra que dio en su momento el periódico El Universal al momento de publicar esta portada reportaba 6 personas sin vida y 56 heridos. Pero ya a estas horas sabemos que son muchos más. Perdieron la vida aplastados por el templete, por la enorme estructura metálica. En las últimas horas, Samuel García, gobernador de Nuevo León por el Partido Naranja y el principal patrocinador de Álvarez Maínez, con la intención de atacar a Xóchitl Gálvez y robarle votos, en un pacto que tienen con López Obrador. Bueno, ocurre que Samuel García está declarando que, según su juicio, y es una ofensa para todos, pues para todas las personas que lamentablemente perdieron la vida, para sus familiares, insiste Samuel García en que esto era imprevisible. Cuando está perfectamente aquí la hoja, mire, le voy a leer la hoja del Sistema Meteorológico Nacional. Noreste, pronóstico 22 de mayo 2024. De las 18 horas a las 21 horas, es decir, de las 6 a las 9 de la noche, en las próximas 3 horas se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento que van de los 50 a los 70 kilómetros por hora. Es decir, supera la velocidad máxima, digamos, en una carretera común. En zonas como Coahuila, y ahí abajo de Coahuila dice Nuevo León, norte, centro, periferia, área metropolitana de Monterrey, citrícola y sur. Nota: las fuertes rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios. Es la primera nota, lo más importante. 2. Se pronostica posible formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 3. Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, deslaves e inundaciones. Este comunicado se dio en tiempo y forma por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿No era previsible, en serio, Samuel García, la tragedia que ustedes han ocasionado? ¿No era previsible? ¿No era mejor cancelar el evento de San Pedro Garza García? Pues ¿sabe qué? Samuel García no quiso cancelar el evento por la sencilla razón de que ahí en San Pedro Garza García, ayer el periódico Reforma exhibió que él está construyendo una enorme mansión que tiene un terreno de más de 18 hectáreas y bueno, toda esa construcción sería ilegal. Sería una construcción, si no ilegal, bueno, se va a tener que analizar. A lo que me refiero es que se va a tener que analizar porque es su mismo gobierno el que autorizó todo. Se va a tener que analizar por la sencilla razón de que el gobernador pues no tendría forma de justificar estos gastos, como tampoco tiene forma de justificar los gastos de haberse comprado una camioneta Cybertruck de Tesla que dice está rifando solo con tal de perjudicar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que dijo Samuel García. Sí, pues a todo Nuevo León decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podíamos dar crédito de lo sucedido. Es mentiroso, es un ruin mentiroso Samuel García. Y gracias a la ministra Norma Piña,
y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron el día de antier a autorizar el juicio político contra este corrupto. Este señor ha participado en infinidad de delitos y va a ser enjuiciado. Va a ser enjuiciado. Bueno, y hablando precisamente de esto que tiene en su portada el periódico El Universal, recuerdan que Jorge Álvarez Maínez hizo una pregunta tonta durante el tercer debate y último presidencial. Dijo que qué candidato de los tres nos gustaría tener junto a nosotros cuando estuviéramos bajo un ataque criminal. Para empezar, creo que no me gustaría estar nunca en un ataque criminal. Jorge Álvarez Maínez como que intentaba decir que si él estuviera con nosotros en un ataque criminal, él nos iba acaso a defender. Pero como si el destino, como si un castigo divino le hubiera llegado a Maínez, en esta tragedia de que se colapsa el templete, el primero en huir de manera cobarde ante el peligro fue él precisamente. Eso quedó en video. Esto ocurre cuando las personas se encargan de perseverar en la maldad. Cuando una persona se encarga de perseverar en el mal, en el error, aunque se le dice, eso que estás haciendo es equivocado, eso que estás haciendo nos está perjudicando a todos. Si pierde Xóchitl Gálvez, se nos viene una dictadura asesina, sanguinaria, como no se tiene registro en el país, encabezada por una comunista, una judía atea llamada Claudia Sheinbaum. A eso está contribuyendo Jorge Álvarez Maínez. Y le ha caído esto como una desgracia. Por tanto estar provocando, por tanto estar jugando con fuerzas desconocidas, por tanto estar apoyando la desgracia porque el gobierno de López Obrador es un asesino de mujeres y niños. Ha ocurrido esta tragedia por perseverar en la maldad, por llevarle la contra a la naturaleza misma. El pronóstico del tiempo era bastante claro. Así se vivió el terror en San Pedro Garza García, considerada una de las zonas más exclusivas, considerada una de las zonas más importantes de nuestro país por las personas que viven ahí. Vamos con el siguiente titular de este periódico, del periódico El Universal. Gobierno de Movimiento Ciudadano, gobiernos de Movimiento Naranja, hoy exhibe el periódico El Universal, que contrataron empresas ligadas al grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro de León de la Mora realizó obras públicas en Tepatitlán de Morelos y es identificado por Colombia, por el gobierno de Colombia, por el gobierno del Reino Unido y por el gobierno de los Estados Unidos como parte de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es una nota de Ernesto Aroche. Déjenme, me quito los lentes. Dos administraciones de gobiernos de Movimiento Ciudadano del municipio de Tepatitlán de Morelos, de los Altos de Jalisco, adjudicaron 32 contratos que suman más de 53.9 millones de pesos del presupuesto a un empresario colombiano, a un empresario que está identificado por las autoridades de Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, como parte de la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, Alejandro de León de la Mora. Alejandro de León de la Mora construyó en el año 2014, fundó una empresa llamada Materiales para Construcción
Algu, sociedad anónima de capital variable. 3 años más tarde, comenzó a ganar obras públicas. Solo uno de los contratos fue asignado por licitación nacional, el resto fue adjudicado por corrupción, ¿no? Adjudicación directa. En ese periodo, en el municipio estuvo gobernado por el mesista, por el político de Movimiento Naranja, Héctor Hugo Bravo, del año 2015 al año 2020. Creo que sí dice 2020. Y María Elena Anda, del año 2015 al año 2018 y del año 2018 al año 2021, María Elena Anda. Y ellos le habrían dado estos contratos. Entonces sería por primera vez pues acreditado plenamente que los gobiernos de Movimiento Naranja le han estado entregando contratos a integrantes del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Es lo que comunica hoy el Universal. No quiero morir, fue lo que gritaba Emiliano, niño de 12 años que fue baleado por un grupo criminal cuando intentó evitar que su madre fuera secuestrada. Esto pasó en Paraíso, Tabasco, gobernado por el partido Morena. En la puerta de la casa de la abuela recibió 3 impactos de bala, no solamente uno como se creía en un principio. En un video que circula en redes sociales se puede ver al menor tirado frente a su casa, gritando de dolor, no me quiero morir. No me quiero morir, dicen que había forcejeado con uno de los criminales que intentaba secuestrar a su madre y le dispararon en 3 ocasiones. Descanse en paz, Emiliano. Una de las muchas víctimas de la fallida estrategia de seguridad de López Obrador. Gobierno suma 63,000 quejas por violaciones a los derechos humanos. Una columna de María Cavadas. En lo que va del sexenio de López Obrador, la Comisión de Derechos Humanos ha recibido 63,668 quejas contra las dependencias del gobierno federal por graves violaciones a los derechos individuales. En el año 2023 fue el año en el que más quejas se presentaron contra el gobierno de López Obrador, sumando 16,955. Le sigue el año 2022 con 13,108, año 2021 con 9,528 y el año 2020 con 9,492 quejas, en el año 2019 con 9,256. En tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvo muchas quejas, más de 20,426. El Instituto Nacional de Migración recibió, se quejaron ante la CNDH más de 8,150 personas, y el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, los penales, más de 7,963 quejas. El ISSSTE, también por su pésimo servicio de salud, más de 7,424 quejas. La Secretaría del Bienestar, pues los ciudadanos se quejan por más de 4,165 casos, y Comisión Federal de Electricidad se dice que habría violado derechos humanos y recibió más de 2,319 quejas. Los expertos señalan que hay personas que no denuncian porque no confían tampoco en la CNDH. Por cierto, que estando dirigida por Rosario Piedra Ibarra, cuando ella comete violaciones de derechos humanos como titular de la CNDH, ¿con quién nos podemos quejar? Buena pregunta, ¿no? Reconocimiento de Palestina divide a la comunidad internacional, dice el gobierno de Pedro Sánchez, que es un gobierno muy corrupto del Partido Socialista, pues que quiere reconocer a Palestina como un estado de pleno derecho. Lo que no dice es que al hacer eso estaría dándole legitimidad al grupo terrorista islámico Hamas. Personal de alto nivel de la Fiscalía de Tabasco se encuentra en dicho lugar y siguen varias líneas de investigación, pues dice que han hecho acto de presencia tras el asesinato de Emiliano. Este asunto ha indignado tanto que en las horas del día de ayer se puso en tendencia pues el siguiente mensaje, se puso en tendencia maldito para referirse al presidente López Obrador por la muerte del joven, y también en tendencia el hashtag no quiero morir. No me quiero morir, porque era lo que suplicaba Emiliano. Lamentablemente cuando
Lamentablemente, el periódico El Universal no destaca lo que se está contando en redes sociales, que él fue trasladado a un hospital pero que no quisieron atenderlo por falta de insumos médicos. Esa versión habrá de confirmarse o desecharse en las próximas horas. El periódico Excelsior presenta en su portada: colapsa escenario, 9 muertos, 50 heridos. Le digo que las cifras ya se actualizaron y son más de 120. ¿Quién dice esto que son más de 120? Los corresponsales del periódico El País. Hoy tienen eso en su comunicación sobre lo que pasa en México. Tragedia en cierres de campañas en San Pedro Garza García, Nuevo León. Fuertes vientos derribaron una estructura colocada en un acto político local de Movimiento Ciudadano de Álvarez Maínez. El candidato presidencial resultó ileso, pero pues no así los asistentes. Un cierre de campaña de Movimiento Ciudadano termina en tragedia. Así se veía la estructura antes de la tragedia en pleno día. Iglesia a partidos les pide que no caigan en la tentación de hacer cosas malas. El episcopado mexicano llamó a todos los actores políticos a evitar hacer trampas. Pero pues ya empezamos mal, se robaron por ahí el sello en Puebla, un sello para validar las actas, ya se lo robaron. El INE llena vacantes con medidas inéditas. Pues hay que muchas personas se han retirado por temor a la delincuencia organizada, y dice que para completar las mesas directivas de las casillas se prevé contratar pues excapacitadores para que ahora figuran como funcionarios de casilla, porque la gente tiene mucho miedo de que haya ataques en estas elecciones, pues el presidente está muy violento ante la posibilidad de que pierda la presidencia el partido Morena. Para la salud, visión de largo alcance. La prevención sería lo más importante. La población en México se reducirá grandemente, es lo que advierten los especialistas en población, en demografía sería la palabra correcta. La población mexicana comenzará a disminuir a largo plazo debido a que la tasa global, dice así, la tasa global de fecundidad ya está debajo del nivel de reemplazo poblacional. Incluso sería que con las políticas de López Obrador va a haber la extinción del pueblo de México, una reducción importante del pueblo de México. De acuerdo con el INEGI, en el año 2023, la TGI fue de 1.6 hijos por una mujer, la tasa más baja registrada. Una tasa menor de 2 significó que los hijos promedio que tenga una mujer a lo largo de su vida no alcanzará ni siquiera para reemplazar a sus dos padres. En el año de 1960 esta tasa de reemplazo generacional era de 7 hijos por cada mujer. Una mujer podía tener 7 hijos. Hoy no se ve eso. Especialistas alertan que esta situación representa un cambio estructural en las políticas públicas, pues impactará en el empleo, la educación, la salud y las pensiones. Pero ya ven que pues el gobierno de López Obrador promueve que se le ampute el pene y bueno, que se le extraiga el útero a las niñas porque dice que deben de cambiar de sexo. El presidente López Obrador promueve la sodomía y el lesbianismo como una forma de política antinatalista, promueve el aborto para matar a los próximos niños, a la próxima generación de mexicanos, y bueno, pues todo eso ya está impactando, ¿no? La activa promoción de la homosexualidad, el aborto, el consumo de drogas y sobre todo la vanidad de algunas mujeres que dicen que no quieren tener hijos que porque se arruinan el cuerpo, pues todo eso poco a poquito pues ha ido minando la capacidad reproductiva, la fecundidad de nuestro país, y ahora pues vamos a tener un problema demográfico. No puedo respirar y no quiero morir, eran los gritos de Emiliano, de 12 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Paraíso, Tabasco. Así lo tiene hoy en su portada el periódico Excelsior. Estados Unidos pide a Canadá y a México acatar el Tratado de Libre Comercio América del Norte, no salirse del Tratado de Libre Comercio América del Norte de cara a la revisión de este acuerdo internacional que está programado que se haga en el año 2026. Hay que enfocarse en la población, en el crecimiento,
en acatar el acuerdo, dice la titular para los Estados Unidos de Comercio. Estropean momias. Dicen que hubo un desastre con el cuidado de las momias de Guanajuato. Las autoridades de Guanajuato modificaron la museografía del recinto sin tener el aval del Instituto Nacional de el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y dicen que resultaron dañadas algunos de estos cuerpos momificados que se exhiben, que son muy famosos incluso a nivel mundial, de las momias de Guanajuato. Vienen 15 días de calor extremo. En las próximas 2 semanas México registrará temperaturas extremas que batirán los registros históricos de diversas regiones. Para la Ciudad de México 34 grados centígrados, entre 34 y 35. Para San Luis Potosí estaría por encima de los 45 grados centígrados. Esto lo alertó Jorge Zavala, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Vamos con nuestra siguiente portada. El periódico La Jornada, el órgano oficial de propaganda y desinformación de López Obrador, ¿qué es lo que destaca hoy con tantas tragedias en nuestro país? Colapsa la estructura, en el caso de un evento de Maynes, 8 personas sin vida. España, Irlanda y Noruega reconocen al Estado palestino. Lamentablemente lo que están reconociendo es el gobierno del grupo terrorista Hamás, al cual apoya la administración de López Obrador, a pesar de haber asesinado a más de 1,200 israelíes. López Obrador: no queremos inversión que destruya el país. López Obrador amenaza nuevamente con destruir millones de empleos. Respuesta a la opinión del secretario de Estado Antony Blinken sobre Vulcan, que López Obrador quiere expropiar propiedades de esa empresa estadounidense en nuestro país. La tragedia en 5 minutos de vientos atípicos. La fotografía que destaca también el periódico La Jornada, pues es un Maynes corriendo desesperadamente, no se detiene, fue el primero en retirarse, no ayudó a las víctimas de su evento. Padece México histórica ola de calor, alertan especialistas, es potencialmente peligrosa en la Ciudad de México, 35 grados. Nada sobre el asesinato de Emiliano en Tabasco, gobernado por el partido narcotraficante Morena. Nada sobre las personas secuestradas ni la queja de las madres buscadoras. Es evidente, ¿no? Es evidente y comprensible por qué el panfleto La Jornada no nos va a hablar absolutamente nada de que el presidente López Obrador se negó a recibir en Palacio Nacional las pruebas de la corrupción de su candidata Rocío Nale, candidata a la gobernatura del estado de Veracruz. Tampoco nada de que se robaron en Puebla, en San Andrés Cholula, se robaron pues el sello oficial del INE que da aval a la papelería electoral. Nada de eso, nada de las quejas de los productores, nada sobre cómo Morena está tratando de comprar votos con dinero fácil en la Magdalena Contreras. Nada sobre, por ejemplo, que los periódicos como el Financial Times o el Wall Street Journal denuncian que de continuar el gobierno de Morena se destruirá la democracia y esto también asusta la inversión privada extranjera, hace huir los empleos de nuestro país. Nada de eso aparece en el panfleto de La Jornada, que es un periódico pagado por la corrupción del presidente López Obrador. Se entiende, se comprende por qué ese panfleto amarillista, ese periódico de mala nota, pues no tiene la información importante. Nada, por ejemplo, tampoco que fue exhibido este senador de Morena, que quiere ser candidato a senador de Morena, Karim León, fue exhibido guardando una bolsa de cocaína debajo de su escritorio de cristal. Tampoco aparece esto. Bueno, tampoco obviamente que el periódico La Jornada no nos va a hablar sobre la queja de los transportistas. Vamos a escuchar la queja de un transportista que denuncia que se tuvo que ir a manejar trailers a los Estados Unidos de Norteamérica porque el territorio nacional mexicano es el más peligroso, donde incluso pierden la vida y las mercancías, todo se pierde en las carreteras en el gobierno de López Obrador porque están controladas por el crimen organizado. Ahorita estaba viendo algunos clips del tercer y último debate de candidatos a presidencia en México. Dice Claudia Sheinbaum que ahora el 59.1% de la población nacional se siente segura. Ah, no, pues con madre, güey. Mamalón. Y ustedes se han puesto a pensar en los transportistas. ¿Cuántos transportistas se sienten seguros en México? Me acuerdo yo, cuando ya andaba trabajando en México,
le podías entrar a las 2, 3 de la mañana al Arco Norte. ¿Sí? A lo mejor te cazaban los federales, no te podías descolgar mucho, no te podías ir hecho madre, porque había federales cuidando el Arco Norte. Cuidaban de la rata y cuidaban de la velocidad, para que no hubiera más chingazos. ¿Qué pasa con todos los transportistas que han robado y que han matado? ¿Cuántos transportistas no han vuelto a aparecer? ¿Acaso creen que los transportistas en México nos sentimos seguros? Si hubiera seguridad en México, yo estaría manejando en México y no estuviera manejando en Estados Unidos. ¿Por qué ahora todo el mundo, a pesar de que el dólar está bien barato, de discriminación, el problema de que te quitan la visa, por qué los transportistas en México están optando por venirse a manejar a Estados Unidos? Por la seguridad que nos da estar acá. No es tanto por el dinero, es por la seguridad de regresar a tu casa. ¿Cuánto tráiler, cuánta gente robada, cuánto tráiler que no ha vuelto a aparecer? ¿Por qué ahora hay que meter los custodios? ¿Por qué ahora ya no puedes manejar de noche? Ya hay muchas carreteras que tu propia compañía te dice, no manejes de noche. Por tanto pinche robo. ¿Por qué no se pueden a pensar? Sí, a lo mejor los transportistas no somos 1 millón de transportistas como en Estados Unidos, pero nosotros hablamos todos los días con gente de diferentes partes del país. ¿Qué pasa con la fiscalía que en vez de que nos cuiden nos está robando? Los de San Luis, los de Nuevo León, los de Sinaloa, los de Sonora, que son los que más fama tienen de robar a los transportistas. Las pinches filas interminables en la 57 por los putos retenes que están haciendo. Esa madre, como decimos los transportistas, nomás nos baja el sistema. ¿Qué acaba de pasar en la ciudad de la que yo presumo ser? De la que yo estoy bien orgulloso. No le acaban de meter un chingo de ponchallanta, no me mandaron el video como 50 personas donde le acaban de meter el ponchallantas a un chingo de camiones y a un chingo de autobuses en la libre de Valles a Tamazopo. ¿Y qué pasó? Pasó una puta patrulla de la policía estatal 4 horas después. Nomás se quedó viendo como pendejos. Pero que no vean un vato bien polarizado. Porque también eso es lo que se está denunciando, que utilizan todas las faltas menores del Código de Tránsito, como por ejemplo traer vidrios polarizados para sacarles fuertes multas, y esta clase de extorsiones se dan por parte del gobierno de López Obrador, pero no protegen a los transportistas. Si quieren escuchar más de este testimonio, pueden seguir a este amigo trailero en @QuirozTruck, se escribe como truck con seca, truck. Él utiliza fundamentalmente para comunicarse una cuenta de TikTok. Bueno, tampoco se nos está hablando por parte del periódico La Jornada, que les digo es el órgano oficial de propaganda de López Obrador. No se nos está hablando de esto que es muy importante. Las madres buscadoras, encabezadas por Cecilia Flores, siguen denunciando que el gobierno de la Ciudad de México, presidido por Martí Batres de Morena, no han dado avance, no han hecho el correcto peritaje de la denuncia de un crematorio clandestino, precisamente en Tláhuac. De hecho, han recibido amenazas por parte de dicha organización criminal que serían los responsables de dicho crematorio clandestino, que la Fiscalía de la Ciudad de México asegura haber descartado completamente su existencia. Este mensaje es para los cárteles y las personas que el día de hoy nos sacaron y agredieron en nuestra búsqueda en Tláhuac. A ellos les digo que no queremos culpables ni buscamos justicia, solo queremos encontrar a nuestros desaparecidos. Somos madres, familias que les duele no encontrar a sus hijos, pero lo que vivimos hoy nos dejó sin palabras. Decenas de camionetas y personas amenazándonos y amedrantándonos, ofendiéndonos, grabándonos a cada una de las personas, grabando las camionetas que llevábamos, siguiéndonos durante kilómetros, o fuimos perseguidas para que nos fuéramos y no volviéramos. ¿Y saben qué? Pues nos tuvimos que ir, sabiendo que dejamos enterrados a los hijos que un día parimos con amor. Al gobierno de la Ciudad de México, a Martí Batres, le digo que ahí le dejo esta tierra ensangrentada, pero por favor sigan buscando y tengan el valor de reencontrar a las familias. Todo lo que sufrimos el día de hoy es la consecuencia de no querernos dar seguridad para la búsqueda de nuestros desaparecidos. Este mensaje es para los cárteles y las personas que el día de hoy nos sacaron y agredieron en nuestra búsqueda en Tláhuac. Pues si el cártel de Tláhuac no quiere la presencia de las madres buscadoras, entonces eso nos puede dar pie a pensar que sí existe un crematorio clandestino, fosas clandestinas entre Iztapalapa y Tláhuac.
y que la Fiscalía General de Claudia Sheinbaum, porque la sigue manipulando, la Fiscalía de Martí Batres, intentan ocultar pues los mataderos que tiene el cártel de Tláhuac, totalmente ligado a Morena. Esto no es ningún misterio. Clara Brugada está ligada a dicha organización criminal. A Martí Batres, le digo que ahí le dejo esa tierra ensangrentada, pero por favor sigan buscando y tengan el valor de reencontrar a las familias. Tengan el valor de tener el contacto con la verdad, es lo que le reclama a los morenistas. Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico Milenio. Milenio hoy le dedica propaganda a una casa de apuestas, pero le deja un espacio a las columnas de opinión. Patterson dice: PRI el elefante rosa que no quiere hablar de la marea rosa. Regina Reyes Heroles dice: entre calor y apagones parece insensible hablar de conectividad. Héctor Aguilar Camín dice: una elección dañada. Este arroz ya venía podrido. Bien. Se me hace que debe de ser por esto que en las últimas horas se ha puesto en tendencia el nombre de Héctor Aguilar Camín. Este arroz ya venía podrido, en Milenio lo presenta. Para Héctor Aguilar Camín, su problema siempre ha sido, dice aquí, bueno, no, por lo que está en tendencia es porque están atacando la columna precisamente de Héctor Aguilar Camín. Alonso Castillo Cuevas presenta: este arroz ya se pudrió. Tenemos 800,000 muertos en la pandemia, 186,000 homicidios. Entonces, si sumamos esto, con López Obrador han muerto más de 986,000 personas. O sea, sobre la cabeza, sobre la responsabilidad de López Obrador pesa la muerte de 986,000 mexicanos, casi 1,000,000. Más de 50,000 desaparecidos. Tenemos el país con mayor presencia del crimen organizado en el mundo, 50 millones de mexicanos excluidos de la salud pública. El arroz podrido es la columna que presentó en Milenio y es lo que se destacó hoy. El arroz podrido, mi columna hoy en Milenio, dice Héctor Aguilar Camín. El gobierno que hemos padecido estos años no admite ninguna calificación, pero sabe que las cifras están mal. O sea, con todo respeto, son cifras así bien pequeñas, que yo no sé de dónde saca Héctor Aguilar Camín. A mí todos estos que salen en televisión como líderes de opinión, y con mucho respeto para Héctor Aguilar Camín, no me parecen fiables. Ya saben que tienen así opiniones de repente, y de repente cambian totalmente a favor de Morena. Entonces, por esos actos de incoherencia, me lo tomo muy poco en serio lo que dicen algunos de estos columnistas. No es tampoco que estos van a venir a iluminarnos, porque nosotros sabemos que las cosas están incluso peor, y que ellos en sus columnas hablan de una forma muy timorata, la verdad. Periódico Reforma. Admite Samuel García propiedad. Nos la dieron, ahora resulta que es un regalito, ¿no? ¿Quién te regala un terreno de 18 hectáreas? Después de revelarse que adquirió casi 18 hectáreas donde pretende construir una mansión de más de 2,000 metros cuadrados en el sector exclusivo de la Mesa de la Corona, en San Pedro Garza García, el gobernador Samuel García admitió ayer la posesión del inmueble, pero dijo que no lo había comprado, sino que la empresa, una empresa llamada Gentor, se lo otorgó como una dación de pago por servicios que prestó su despacho jurídico, él y su papá. ¿Y a poco en servicios legales te pagan con un terreno que vale más de 700 millones de pesos? Está difícil, ¿no? 700 millones de pesos, no estoy hablando de 700,000 pesos. Es creíble que a un abogado le paguen 700,000 pesos, pero no 700 millones de pesos, menos un despacho jurídico de este tipo. Según especialistas, el terreno tiene un valor superior a los 700 millones de pesos, aunque otros aseguran que podría estar en 1,200 millones de pesos. En un video de la publicación en redes sociales, Samuel García reconoció que el predio es suyo, y bueno, pues el gobernador estaba muy ocupado hablando de esto, cuando de pronto ocurre la horrible tragedia en que se cae la estructura de un evento de campaña de su candidato Esquirol, de su candidato ideado para robar los votos de la oposición y hacer ganar a la judía Claudia Sheinbaum, a la comunista atea Claudia Sheinbaum. Mueren 8 en Nuevo León.
en meeting de Jorge Álvarez Maínez. Hay 80 heridos tras el ventarrón, lluvia, y los candidatos salen ilesos. Eso sí, no les pasó nada. La estructura metálica puesta sobre el templete del meeting de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León, se vino abajo anoche y cayó sobre centenares de asistentes. Tras un ventarrón inusual en la ciudad, al menos 8 personas murieron. Hoy ya sabemos que son 9, probablemente, Dios no lo quiera, pero probablemente sean más de 9, y hay 120 heridos. No me quiero morir. Eso fue lo que decía Dante Emiliano, niño de 12 años que pues lo intentaron secuestrar, pero forcejeó con los criminales y le dispararon. El niño de 12 años murió en Paraíso, Tabasco, gobernado por Morena. Ataca la CENTE a la autoridad. La CENTE tomó ayer los aeropuertos, casetas de peaje, calles y gasolineras y estaciones del metro de la Ciudad de México para dar paso gratis. Pues son estos delincuentes, los porros infelices de la CENTE, que no enseñan, pero se dicen maestros. Son unos delincuentes que usa López Obrador para aterrorizar a la población. Lo que él busca, movilizando a esta gente, es aterrorizar de cara a las elecciones del 2 de junio, desestabilizar el país. Quiere desestabilizar el país porque me comunican, y esto sería lo último que haría el muy infeliz presidente, dicen que quiere invalidar las elecciones y decir que se tiene que quedar 6 años más, que sería iniciar el proceso reeleccionista. Es más, ni siquiera reeleccionista, simplemente diría que no se va, que se tiene que quedar, que porque las elecciones resultarían inválidas. Por eso está destruyendo el INE, por eso está generando toda esta ola de violencia. ARZYZ inicia el proyecto de integración vertical para liderar mercado de laminación de aluminio. La empresa mexicana ARZYZ es una empresa de aluminio, anunció el arranque de su proyecto de integración vertical para atender la creciente demanda de la lámina de aluminio en México. Dividido en 3 fases, el proyecto está diseñado para posicionar la compañía mexicana como el único jugador capaz de realizar laminación de aluminio partiendo precisamente del proceso de chatarra. O sea, las latas que algunas personas acumulan se envían a esta empresa que estaría en Ciénega de Flores, Nuevo León, y ahí se convertiría en láminas de aluminio de buena calidad. Y es un proyecto que no lo dice aquí, pero se supone o se presupone que generaría un buen número de empleos. Vamos con nuestra siguiente portada, El Financiero. El Financiero cita a López Obrador: la elección del 2 de junio se realizará sin problemas, van bien las cosas, dice el psicópata de Palacio Nacional. Al INE le falta gente, pues están avalando a quien sea para que participe en el proceso electoral, a ver si no sale contraproducente. Socava al nearshoring la falta de electricidad. Los apagones de López Obrador están haciendo que la inversión privada huya. Riesgos: preocupa a la industria manufacturera los recientes apagones por afectar su operación, advierte el Index. Esto ahora lo trae el periódico El Financiero, pero nosotros ya lo habíamos destacado durante la semana. ARZYZ, apuesta vertical para ser el referente de laminación de aluminio. Al menos 8 muertos, 8 adultos y un menor murieron. Ahora se sabe que era un niño. Un niño también murió en el evento de Jorge Álvarez Maínez. Se desploma templete. Se realizaba el cierre de campaña de Lorena Canavati en San Pedro Garza García y en dicho evento asistía Jorge Álvarez Maínez. Pierde la vida entre los 9 fallecidos, un niño. Xóchitl Gálvez acusa a Andrés Manuel López Obrador de intentar sabotear la marea rosa. No quería poner la bandera de México. Hubo plantón y doble no circula para tratar de atacar precisamente la marea rosa. Me gusta que el periódico El Financiero lo ponga, pero esta nota es grandísima como para ponerla en letras pequeñas. Ahorita es el momento en que toda la prensa debe de rebelarse contra López Obrador, todas las cadenas de televisión, todas las estaciones de radio. Ahorita es el momento de lanzarse completamente contra él. Este es el momento, no es el momento de ser timoratos. Asegura López Obrador que cierre de Vulcán es una clausura. Pues sabes que te van a clausurar la madre. El gobierno de los Estados Unidos, con que tú les robes su propiedad,
te van a hacer pagar lo que estás haciendo, porque está destruyendo la credibilidad legal de nuestro país. Vamos con nuestra siguiente portada, El Economista. La recaudación fiscal en aduanas del país descendió en un 10.4% anual en el primer trimestre. Y eso sin hablar del huachicol fiscal, que denunció Xóchitl Gálvez en el tercer debate. Resulta ser que pues López Obrador está ingresando de manera ilegal pues muchos litros de gasolina desde los Estados Unidos, porque allá sí es barata, y no se está pagando los impuestos, no se está pagando lo que se debe de pagar por ingresar tal combustible, porque ese dinero se lo está apropiando Morena para financiar las campañas. Capturaron 267.260 millones de pesos en este periodo, pero aún así hay un colapso en la recaudación fiscal. Debe de ser eso, tal vez. Caída en la demanda externa y fortaleza del peso frente al dólar influyeron para el resultado de 50 puntos de entrada, dice la NAM. Es la captación tributaria más baja del periodo enero-marzo de los últimos 3 años. Aumenta la migración entre las entidades del país hacia el extranjero. 17 estados creció el arribo de connacionales de otras zonas. Se fueron del país 1.2 millones de mexicanos en el año 2023 con López Obrador. Huyeron de la pobreza, de la inseguridad y se fueron a otros estados de la República Mexicana o al extranjero. Prioridad, los temas laborales en la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Frenados 30 parques eólicos que son necesarios porque nos estarían aportando más de 5,000 watts para el suministro eléctrico. Los permisos e incapacidad de transmisión impiden que se pongan a funcionar. Culpa del presidente. Cae estructura en mitin de Jorge Álvarez Maínez, hoy 6 muertos. Eso pues está desactualizado, ¿no? Xóchitl Gálvez condena la violencia en el país y pide no acostumbrarse al dolor. Claudia Sheinbaum dice que los paneles fotovoltaicos, es decir, los paneles solares en los hogares, e innovación con tecnologías de litio. Eso es antiguo ya, Para ser una científica habla de tecnologías ya prácticamente obsoletas. Eso ya es del pasado. Álvarez Maínez suspende su campaña tras accidente en Nuevo León. ¿Será que se va a arrepentir de las cosas que ha hecho? Mire, él ya ahorita está como muerto, políticamente hablando. Con esto que hizo de participar en un evento donde hay tantas personas fallecidas, que él lo avaló irresponsablemente, él no es una persona elegible para seguir en esta campaña corrupta a favor de Morena. Este sujeto anduvo haciendo cosas malas, se anduvo metiendo con fuerzas desconocidas, anduvo haciendo cosas perversas, ruines, bajas, que perjudican a todos los mexicanos. Y esto va a tener consecuencias legales. La muerte de 9 personas, por supuesto que se le pueden imputar también a Jorge Álvarez Maínez. Las muertes que ha ocasionado Maínez con su campaña, favoreciendo a Sheinbaum, favoreciendo a López Obrador, esas no se le pueden imputar, pero también hay que tomarlas en cuenta, porque apoyarlos a ellos es apoyar al crimen organizado. Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular. Peligroso militarismo. The Washington Post alerta del poder inusitado del ejército mexicano contra la población mexicana. Acarrea riesgos para el próximo gobierno federal. El periódico estadounidense The Washington Post advirtió que en el gobierno de López Obrador el ejército ha adquirido un poder ilimitado, invadiendo la debilitada democracia mexicana. En su editorial, el rotativo agregó que eso ha permitido que el ejército mexicano pues haga su voluntad en todo el territorio nacional mexicano con el riesgo de caer en el militarismo. Ese militarismo que Claudia Sheinbaum negó ante el corrupto Genaro Lozano en tercer grado. Recordó el Washington Post recordó que el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Marina se ha incrementado de una forma monstruosa desde el año 2019. Se incrementó a 316,000 millones de pesos. La cifra ha triplicado el presupuesto que se destina, por ejemplo, a salud.
es 3 veces más de lo que se destina a salud. También alertó que hay riesgos en este empoderamiento del ejército para la democracia. En las elecciones peligran las elecciones por esto. Por su parte, el periódico británico Financial Times, Financial Times, publicó un reportaje que tituló "Los cárteles de la droga de México están prosperando", y le agregaríamos con López Obrador. Se documentó cómo los grupos del crimen organizado han aumentado su control sobre extensas áreas del territorio nacional mexicano, y que esto es resultado de la política de López Obrador, que exige no combatir al ejército a los grupos criminales. Tragedia en luta campaña, 9 muertos al caer templete de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, pues aquí sí lo documentan más. ¿Quién fue? El periódico El Financiero fue el que nos dijo, ¿verdad?, que hay un menor fallecido. Los apagones impactan en la industria textil, reportan fuertes pérdidas y cortes en la producción. Piden invertir en el sector eléctrico. Los aumentos casi de 4% anual en el consumo de electricidad, sobre todo en esta época de calor, son un buen indicador para la necesidad de una mayor de elevar la oferta de electricidad. Dice, 3 países reconocen a un Estado palestino. Israel los acusa de premiar al Hamas y de desatar una crisis. Pues verdaderamente que sí, en esta ocasión el Estado de Israel, pese a los crímenes que está cometiendo contra Gaza, sí tiene razón. No se trata tampoco de darle poder y reconocimiento internacional al grupo terrorista Hamas. Todo esto ha salido muy mal, la verdad. Todo esto desde el principio, desde el 7 de octubre de 2023, todo esto ha ido a peor cada día. Porque precisamente por la masacre que ha cometido Netanyahu, contra quien ya pesa una orden de aprehensión contra el primer ministro del Estado de Israel emitida por la Corte Penal Internacional, también contra los líderes de Hamas hay órdenes de captura por crímenes contra la humanidad. Pues estos son poquitos los que han hecho todo este horror, todo este gigantesco horror de que ya hay más de 20,000 niños asesinados en la Franja de Gaza por las fuerzas del Estado de Israel. Entonces, todo este horror lo han propiciado. La última cifra, yo me quedé con 13,000 menores fallecidos, pero pues con la progresión que ha ido aumentando podría ser más de 20,000, porque la cifra de muertos son más de 35,000 en la Franja de Gaza. Hay que aclarar también esas cifras. No tengo las cifras exactas. Pero es una cifra muy grande de la pérdida de vidas civiles. Y obviamente que tampoco es justificable por parte del Estado de Israel decir que está exterminando al grupo terrorista Hamas, y que si utilizan escudos humanos a los niños, pues que de todos modos se los llevan por delante, pues no es justificable. Entonces, esto va a tener mucha discusión, va a generar muchos puntos de división. También acuérdense que está muy reciente la muerte del presidente de Irán, que pues muchos se han puesto a pensar si fue un accidente o si fue otra cosa. Periódico El Sol de México. Café Tacuba canta a los migrantes, influenciados por un Juan Gabriel. Chicago Batman dice que presentará Carlos Arévalo, guitarrista de la banda Angelina, platica sobre su nuevo disco. Como titular principal tiene: faltan casi 40,000 encargados para las casillas electorales. Ya estamos prácticamente a 11 días de la elección. El Consejo del INE explica que la mayoría rechaza ser funcionario por razones laborales. Dicen que no les alcanza el tiempo. En realidad nosotros hemos escuchado mucho de violencia. El Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que faltan por nombrar 39,839 funcionarios para recibir y contar los votos de más de 170,320 casillas electorales que se tienen que poner el 2 de junio. En entrevista con El Sol de México, el consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, dijo que pues estas personas están renunciando porque dicen que no tienen tiempo para ir, pero que yo tenga entendido les pagan algo. Entonces probablemente deberían de abrirse un espacio, tendrían que hablar también con sus jefes, con su centro de trabajo, porque esto es más importante. O sea, la elección es elegir
¿quién va a administrar todos nuestros recursos y toda nuestra vida en los próximos 6 años? No sean irresponsables, o sea, pueden dejar un ratito su trabajo, un día. Tragedia en campaña de Maynes. Las cifras están mal, no es que estén mal, no es que haya hecho algo malo el periódico El Sol de México, sino que están desactualizadas. Niega expropiación de Calica a López Obrador, pero pues eso es lo que está haciendo. Y se le va a venir encima el gobierno de los Estados Unidos, que ya está diciendo que México no cumple con el Tratado de Libre Comercio. Ese tratado del cual dependemos tantísimo. Inician las pruebas de operación de 3 de los 9 trenes nuevos del tren ligero. Una millonada saldrá blindar la final capitalina de Cruz Azul América en la Ciudad de los Deportes. Como titular principal tiene metro gratis. Los corruptos de la CENTE, los llaman maestros, no son maestros, protestan y dejan pasar gratis a la gente de 10 estaciones. El metro perdió en un solo día más de 753,000 pesos, 4% de sus ingresos diarios. Paro indefinido, dicen estos supuestos maestros, que es un grupo de choque de López Obrador. Candidatos de 22 estados se han acercado al CNB para adquirir o rentar productos blindados. Es decir, cada vez más la norma en nuestro país es comprar vehículos blindados. Blindar las casas también. Campo nacional en emergencia económica por reducción de los precios de los granos. Esto, por eso es que tenemos tantos videos de productores ganaderos, de productores de granos, de cereales, quejándose en el norte del país. Dicen que el gobierno de López Obrador tiene programas para potenciar el campo, pero el campo de Cuba, no el campo de México. Está robándose el dinero y lo desvía a Cuba. Con fuerte operativo, presuntos integrantes del Fortis son trasladados al reclusorio Oriente. Vamos con nuestra siguiente portada, es del AM de Guanajuato. AM de Guanajuato cumple 46 años. Controla en emergencia. Participan más de 100 personas en el simulacro de amenaza realizado ayer en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, principalmente por elementos uniformados. Ejecutan a padre de candidato, asesinan a don Pedro Trejo. Su hijo buscaba ser candidato a la alcaldía de Tarímoro, pues lo han asesinado a su padre. Esa nota es importante. Calculan hay 68,000 adictos a sustancias ilícitas, mientras que solamente 2 centros de atención para consumidores están certificados por las autoridades de León, de acuerdo con las cifras datan del año 2021. Adictos. El titular principal de la AM de Guanajuato es Escala Guanajuato, segundo en extorsiones. Solo superado por el Estado de México, gobernado por Morena, acumula más casos que Veracruz entre enero y marzo. Concentra el Estado 9% de todas las denuncias de extorsión presentadas en todo el país. Revelan las sentencias la forma en la que los delincuentes amedrentan a sus víctimas. Esto no quiere decir que Guanajuato sea el lugar donde más extorsiones ocurren, simplemente es el lugar donde más se denuncian. Porque en Guerrero extorsionan más, para que lo sepan, en Guerrero extorsionan mucho más, gobernado por Morena, pero la gente ya no denuncia, por tanto no entra en esta estadística. Durante los 3 primeros meses del año, Guanajuato se ubicó como el segundo estado con más denuncias por extorsiones a nivel nacional, solo debajo del Estado de México gobernado por Delfina Gómez de Morena. El año pasado, Guanajuato terminó como el tercer estado con más denuncias en el país por debajo del Estado de México y Veracruz, que aparecieron ahora como el primer y tercer lugar de este delito. Bueno, del número de denuncias. Casi el 9% de las denuncias de extorsión en el país se realizaron en este estado. También presenta amenazas y cobros, exigir dinero, una caja de zapatos y enviar mensajes de WhatsApp intimidatorios son algunas de las formas en las que están operando los grupos criminales en Guanajuato. Simbra muerte por secuestro, violencia. Tiene la fotografía de, la imagen, el avatar que se estuvo compartiendo sobre Emiliano. Conmueve la historia de un niño llamado Dante Emiliano de 12 años de edad que fue herido durante un intento de secuestro y falleció en el hospital de Paraíso, Tabasco, donde se le negó la atención médica.
Vamos con el siguiente titular. El Informador, el diario independiente, cae templete y deja muertos en mitin de Jorge Álvarez Maínez. Una estructura se derrumba sobre los asistentes del evento de Movimiento Ciudadano. Bueno, eso ya sabemos más o menos qué es. El segundo titular es Nuevo líder restaurantero busca reforzar al sector. Esos son los dos titulares del Informador. Pues bien, amigos, esto sería con relación a las principales portadas de los periódicos de México. Con 55 minutos de transmisión, me despido nuevamente y abrimos paso a otra sección probablemente en las próximas horas. Gracias a ustedes, gracias a Dios, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.